Un boxeador no es un atleta, es un gladiador, un peleador venezolano que habría sido sin duda uno de los peleadores más espectaculares de la historia, considerado uno de los más eficaces noqueadores que se hayan visto, conocido por su dura pegada que lo llevó a ganar 27 peleas por nocaut, 0 empates y 0 derrotas, cuya manera de pelear era similar a la de Manny Pacquiao, una máquina de golpes que tenía un futuro brillante, ya que se decía que era el único que podía derrotar a Manny. De hecho, la pelea entre ambos ya estaba confirmada para el año 2010. Lamentablemente, esto no fue así. La historia de Edwin Valero, conocido en los anales del deporte como el Inca, constituye un paradigma de estudio en la criminología contemporánea y la psicología forense. No representa simplemente la caída de un atleta de élite, sino una secuencia multicausal donde la patología neurológica, el consumo de sustancias psicoactivas, la violencia estructural y una red de protección institucional fallida convergieron para producir un desenlace letal. ¿Quién fue el Inca Valero? Edwin Antonio Valero, nacido el 3 de diciembre de 1981 en Bolero Alto, Mérida, alcanzó una gloria en el boxeo sin precedentes, manteniendo un registro de 27 victorias, todas por la vía del nocaut, una estadística que lo situaba como uno de los competidores más feroces en la historia del Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo. Sin embargo, esta capacidad destructiva que le otorgó fama y fortuna fue la misma que, fuera del cuadrilátero, le manifestó en una espiral de violencia doméstica que terminó con la vida de su esposa Jennifer Carolina Viera y su propio suicidio en abril de 2010. Para comprender la magnitud de la tragedia, es imperativo analizar las raíces psicosociales de Valero. Criado en un entorno de carencias extremas en el estado Mérida, Valero experimentó desde la infancia una disrupción de los lazos afectivos primarios, con un padre que los abandonó y teniendo que ayudar a su madre desde muy temprana edad para poder subsistir y llevar alimento a su casa para sus hermanos. Reportes biográficos indican que a la edad de 8 o 9 años ya se encontraba en una situación de semiabandono o vida de calle, donde el alcohol se convirtió en un mecanismo de defensa contra el hambre y el frío. Esta exposición temprana a sustancias y a un entorno donde la supervivencia dependía de la agresividad física sentó las bases de una personalidad impulsiva y defensiva. El de boxeo, descubierto en los gimnasios locales, no funcionaba únicamente como una herramienta para una carrera profesional, sino como una canalización institucionalizada de una rabia preexistente. La transición de un joven con talento bruto a una figura de relevancia nacional ocurrió bajo la sombra de la delincuencia juvenil. Valero acumuló, según registros policiales posteriores, decenas de detenciones por robos con violencia y asaltos a mano armada, incluso cuando ya poseía recursos económicos suficientes para no delinquir. Este patrón sugiere que la conducta delictiva no era utilitaria, sino una manifestación de un trastorno de la personalidad o una compulsión hacia el riesgo y la dominación, rasgos que se observarían tras su accidente neurológico en 2001. Para comprender la magnitud de la tragedia, es imperativo analizar las raíces psicosociales de Valero. Criado en un entorno de carencias extremas en el estado Mérida, Valero experimentó desde la infancia una disrupción de los lazos afectivos primarios, con un padre que los abandonó y teniendo que ayudar a su madre desde muy temprana edad para poder subsistir y llevar alimento a su casa para sus hermanos. Reportes biográficos indican que a la edad de 8 o 9 años ya se encontraba en una situación de semiabandono o vida de calle, donde el alcohol se convirtió en un mecanismo de defensa contra el hambre y el frío. Esta exposición temprana a sustancias y a un entorno donde la supervivencia dependía de la agresividad física sentó las bases de una personalidad impulsiva y defensiva. El de boxeo, descubierto en los gimnasios locales, no funcionaba únicamente como una herramienta para una carrera profesional, sino como una canalización institucionalizada de una rabia preexistente. La transición de un joven con talento bruto a una figura de relevancia nacional ocurrió bajo la sombra de la delincuencia juvenil. Valero acumuló, según registros policiales posteriores,
decenas de detenciones por robos con violencia y asaltos a mano armada, incluso cuando ya poseía recursos económicos suficientes para no delinquir. Este patrón sugiere que la conducta delictiva no era utilitaria, sino una manifestación de un trastorno de la personalidad o una compulsión hacia el riesgo y la dominación, rasgos que se observarían tras su accidente neurológico en 2001. Para comprender la magnitud de la tragedia, es imperativo analizar las raíces psicosociales de Valero. Criado en un entorno de carencias extremas en el estado Mérida, Valero experimentó desde la infancia una disrupción de los lazos afectivos primarios, con un padre que los abandonó y teniendo que ayudar a su madre desde muy temprana edad para poder subsistir y llevar alimento a su casa para sus hermanos. Reportes biográficos indican que a la edad de 8 o 9 años ya se encontraba en una situación de semiabandono o vida de calle, donde el alcohol se convirtió en un mecanismo de defensa contra el hambre y el frío. Esta exposición temprana a sustancias y a un entorno donde la supervivencia dependía de la agresividad física sentó las bases de una personalidad impulsiva y defensiva. El de boxeo, descubierto en los gimnasios locales, no funcionaba únicamente como una herramienta para una carrera profesional, sino como una canalización institucionalizada de una rabia preexistente. La transición de un joven con talento bruto a una figura de relevancia nacional ocurrió bajo la sombra de la delincuencia juvenil. Valero acumuló, según registros policiales posteriores, decenas de detenciones por robos con violencia y asaltos a mano armada, incluso cuando ya poseía recursos económicos suficientes para no delinquir. Este patrón sugiere que la conducta delictiva no era utilitaria, sino una manifestación de un trastorno de la personalidad o una compulsión hacia el riesgo y la dominación, rasgos que se observarían tras su accidente neurológico en 2001. Para comprender la magnitud de la tragedia, es imperativo analizar las raíces psicosociales de Valero. Criado en un entorno de carencias extremas en el estado Mérida, Valero experimentó desde la infancia una disrupción de los lazos afectivos primarios, con un padre que los abandonó y teniendo que ayudar a su madre desde muy temprana edad para poder subsistir y llevar alimento a su casa para sus hermanos. Reportes biográficos indican que a la edad de 8 o 9 años ya se encontraba en una situación de semiabandono o vida de calle, donde el alcohol se convirtió en un mecanismo de defensa contra el hambre y el frío. Esta exposición temprana a sustancias y a un entorno donde la supervivencia dependía de la agresividad física sentó las bases de una personalidad impulsiva y defensiva. El de boxeo, descubierto en los gimnasios locales, no funcionaba únicamente como una herramienta para una carrera profesional, sino como una canalización institucionalizada de una rabia preexistente. La transición de un joven con talento bruto a una figura de relevancia nacional ocurrió bajo la sombra de la delincuencia juvenil. Valero acumuló, según registros policiales posteriores, decenas de detenciones por robos con violencia y asaltos a mano armada, incluso cuando ya poseía recursos económicos suficientes para no delinquir. Este patrón sugiere que la conducta delictiva no era utilitaria, sino una manifestación de un trastorno de la personalidad o una compulsión hacia el riesgo y la dominación, rasgos que se observarían tras su accidente neurológico en 2001. Para comprender la magnitud de la tragedia, es imperativo analizar las raíces psicosociales de Valero. Criado en un entorno de carencias extremas en el estado Mérida, Valero experimentó desde la infancia una disrupción de los lazos afectivos primarios, con un padre que los abandonó y teniendo que ayudar a su madre desde muy temprana edad para poder subsistir y llevar alimento a su casa para sus hermanos. Reportes biográficos indican que a la edad de 8 o 9 años ya se encontraba en una situación de semiabandono o vida de calle, donde el alcohol se convirtió en un mecanismo de defensa contra el hambre y el frío. Esta exposición temprana a sustancias y a un entorno donde la supervivencia dependía de la agresividad física sentó las bases de una personalidad impulsiva y defensiva. El 5 de febrero de 2001, Edwin Valero sufrió un accidente de tránsito que alteraría permanentemente su trayectoria vital y su estabilidad mental. Mientras conducía una motocicleta sin casco de protección, colisionó
violentamente, sufriendo una fractura de cráneo y la formación de un coágulo de sangre en el cerebro que requirió una craneotomía de emergencia. Desde una perspectiva neurocientífica, este tipo de lesión cerebral traumática suele estar asociada con daños en la corteza prefrontal y el área del cerebro responsable de las funciones ejecutivas, el juicio moral y fundamentalmente el control de los impulsos. Aunque Valero fue autorizado para combatir en 2002 por médicos locales, la comunidad médica internacional, específicamente en los Estados Unidos, mantuvo una postura de extrema precaución. En 2004, una resonancia magnética realizada antes de un combate programado por HBO reveló irregularidades persistentes en el tejido cerebral, lo que resultó en un veto casi total en territorio estadounidense. Esta exclusión no solo limitó su potencial de ingresos, sino que alimentó un sentimiento de victimización y paranoia, la frustración de no poder competir en los escenarios más importantes del mundo debido a su cerebro dañado. Se convirtió en un catalizador para su comportamiento errático fuera de ring. La ciencia forense sugiere que la agresividad de Valero se volvió orgánica, es decir, impulsada por una disfunción fisiológica que impedía que el razonamiento midiera sus arrebatos de ira. El 5 de febrero de 2001, Edwin Valero sufrió un accidente de tránsito que alteraría permanentemente su trayectoria vital y su estabilidad mental. Mientras conducía una motocicleta sin casco de protección, colisionó violentamente, sufriendo una fractura de cráneo y la formación de un coágulo de sangre en el cerebro que requirió una craneotomía de emergencia. Desde una perspectiva neurocientífica, este tipo de lesión cerebral traumática suele estar asociada con daños en la corteza prefrontal y el área del cerebro responsable de las funciones ejecutivas, el juicio moral y fundamentalmente el control de los impulsos. Aunque Valero fue autorizado para combatir en 2002 por médicos locales, la comunidad médica internacional, específicamente en los Estados Unidos, mantuvo una. Ahondando un poco más en la historia, la figura de Edwin Valero trascendió el deporte para convertirse en un símbolo político de la administración de Hugo Chávez. El boxeador, quien se tatuó la imagen del mandatario en el pecho junto a la bandera venezolana, era percibido como un mesías del boxeo nacional y un ejemplo de superación bajo el modelo socialista. Esta vinculación le otorgó una visibilidad mediática masiva, pero también una protección institucional que, a la conste, resultó nefasta para su entorno familiar. Valero utilizó su cercanía con el poder para denunciar las negativas de vice-estadounidenses como actos de persecución política, ignorando sistemáticamente los hallazgos médicos que fundamentaban dichas decisiones. Esta politización de su carrera generó lo que en criminología se denomina un entorno de bajo rendición de cuentas. Las autoridades venezolanas, al ver en Valero una herramienta de propaganda, tendieron a minimizar sus infracciones legales. A medida que su consumo de alcohol y cocaína aumentaba, sus enfrentamientos con la ley se volvían más frecuentes, desde conducir en un estado de ebriedad hasta altercados públicos y agresiones familiares. En septiembre de 2007 y nuevamente en 2009, fue denunciado por agredir físicamente a su madre y a su hermana en Mérida, incidentes que fueron gestionados con una celeridad sospechosa para evitar que afectaran su estatus deportivo. El preámbulo más claro del femicidio ocurrió el 25 de marzo de 2010. Jennifer Carolina Viera, de 24 años, ingresó en una clínica privada en El Vigía con lesiones que indicaban una violencia sistemática. El diagnóstico médico fue alarmante: fracturas de costilla, hematomas generalizados y un neumotórax traumático. A pesar de la gravedad de su estado, Jennifer inicialmente atribuyó las lesiones a una caída accidental, una respuesta clásica en un ciclo de violencia de género, donde la víctima protege al victimario por medio o dependencia. La conducta de Valero en el centro asistencial fue de arrogancia extrema. Amenazó de muerte a los médicos y al personal de enfermería si la información sobre la golpiza trascendía a los medios de comunicación. Este incidente llevó a su detención formal el 27 de marzo de 2010. No obstante, la intervención judicial fue deficiente, a pesar de que la Fiscalía solicitó la
privativa de libertad, un tribunal de Mérida le otorgó el beneficio de la libertad bajo fianza con medidas cautelares, de presentación cada 90 días y una orden de restricción que le prohibía acercarse a su esposa. Valero violó estas medidas casi de inmediato, sin que el sistema judicial activara los mecanismos de protección necesarios para Jennifer. Aún así, poco después que le dieran el alta, Jennifer defendió a su esposo alegando de que él no le había hecho nada y que ellos habían actuado en contra de su voluntad al presentar cargos en contra de él. El preámbulo más claro del femicidio ocurrió el 25 de marzo de 2010. Jennifer Carolina Viera, de 24 años, ingresó en una clínica privada en El Vigía con lesiones que indicaban una violencia sistemática. El diagnóstico médico fue alarmante: fracturas de costilla, hematomas generalizados y un neumotórax traumático. A pesar de la gravedad de su estado, Jennifer inicialmente atribuyó las lesiones a una caída accidental, una respuesta clásica en un ciclo de violencia de género, donde la víctima protege al victimario por medio o dependencia. La conducta de Valero en el centro asistencial fue de arrogancia extrema. Amenazó de muerte a los médicos y al personal de enfermería si la información sobre la golpiza trascendía a los medios de comunicación. Este incidente llevó a su detención formal el 27 de marzo de 2010. No obstante, la intervención judicial fue deficiente. A pesar de que la Fiscalía solicitó la privativa de libertad, un tribunal de Mérida le otorgó el beneficio de la libertad bajo fianza con medidas cautelares, de presentación cada 90 días y una orden de restricción que le prohibía acercarse. Poco tiempo después, y ante la presión mediática y la evidente degradación del campeón, el Ministerio del Deporte de Venezuela, bajo la dirección de Victoria Mata, propuso una solución que mezclaba la asistencia médica con la diplomacia política: el traslado de Valero a La Habana, Cuba. La razón oficial para este viaje era un programa de desintoxicación y rehabilitación psiquiátrica de 6 meses en una institución especializada cubana, financiado por el Estado venezolano. Se esperaba que en Cuba Valero pudiera alejarse del entorno nocivo y de la facilidad de acceso a sustancias en Venezuela. Sin embargo, el proceso estuvo plagado de negligencias. Valero fue sometido a una desintoxicación breve de apenas 5 días en el Hospital de San Juan de Dios antes de su próxima partida programada. El día previsto para su viaje a Cuba se produjo un incidente en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Según diversos reportes, Valero se presentó en un estado de embriaguez o intoxicación tal que se impidió abordar el avión. Lo más crítico desde el punto de vista de la seguridad pública fue que, tras este incidente, las autoridades no procedieron a su arresto inmediato por violación de libertad condicional, sino que permitieron que se retirara sin escolta policial. Este vacío de autoridad permitió que Valero, en lugar de ser internado, se embarcara en un viaje errático hacia la tragedia. Tras evadir el viaje a Cuba directo en avión, Valero convenció a Jennifer de acompañarlo en un viaje por carretera. El 17 de abril de 2010, la pareja partió desde Mérida en un automóvil conducido por el boxeador, eludiendo nuevamente las restricciones judiciales que le impedían estar cerca de ella. El destino final fue la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo, a unos 150 kilómetros de la capital. Se registraron en el Hotel Intercontinental alrededor de la medianoche, presentándose en apariencia como una pareja normal, aunque Valero seguía consumiendo sustancias y se encontraba en un estado de paranoia creciente. En la madrugada del domingo 18 de abril, la situación escaló hasta el asesinato. Valero, utilizando un objeto punzopenetrante, le causó 3 heridas mortales a Jennifer Viera, mientras ella se encontraba en la cama de la habitación. A las 5:30 a.m., el boxeador bajó a la recepción del hotel y confesó el crimen al personal de seguridad y a un oficial de policía presente. Testigos describen que Valero mostraba una tranquilidad inusual, una frialdad absoluta, que podría ser indicativa de un brote psicótico o una desconexión emocional total producida por el consumo prolongado de drogas y el daño cerebral previo. Tras evadir el viaje a Cuba directo en avión, Valero convenció a Jennifer de acompañarlo en un viaje por carretera. El 17 de abril de 2010, la pareja partió desde Mérida en un automóvil conducido por el boxeador, eludiendo nuevamente las restricciones judiciales que le impedían estar cerca de ella.
El destino final fue la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo, a unos 150 kilómetros de la capital. Se registró en el intercontinental alrededor de la medianoche. Cuando la policía ingresó a la habitación, confirmaron el fallecimiento de Jennifer. El cuerpo presentaba heridas en el cuello y el tórax. Valero no ofreció resistencia al arresto, pero su estado mental era de confusión. Se reportó que horas después del crimen aún se encontraba bajo los efectos de la droga, oscilando entre el sueño y la realidad. La fiscalía comenzó de inmediato el proceso para imputarlo por homicidio calificado, un cargo que le habría asegurado décadas en prisión, eliminando cualquier posibilidad de regresar a Enrique. Valero fue trasladado a la comandancia de la policía de Carabobo. Dado su relevancia y su estado de agitación, se debatieron aplicar protocolos de vigilancia suicida. Los funcionarios le retiraron los cordones de los zapatos y su chaqueta, pero cometieron el error fatal de permitirle conservar sus pantalones deportivos. Durante su breve estancia en la celda, Valero expresó sentirse solo y solicitó no ser abandonado, pidiendo hablar con alguien para aliviar la presión mental que sentía. El 19 de abril de 2010 a las 1:30 am, Edwin Valero fue encontrado ahorcado en su celda, utilizando sus propios pantalones para fabricar un lazo y se introdujo sus calzoncillos en la boca para evitar emitir ruidos que alertaran a los guardias. Aunque fue encontrado con signos vitales, las fuerzas para reanimarlo fueron inútiles y falleció por asfixia mecánica. Este final abrupto dejó abiertas numerosas interrogantes. La familia de Valero ha cuestionado sistemáticamente la versión de suicidio, señalando la falta de pruebas físicas consistentes y la presencia de lesiones en la cabeza del boxeador que no fueron explicadas satisfactoriamente por las autoridades en la autopsia oficial. Además de que el pantalón con el que se ahorcó Valero era un jean cuando fue ingresado a la cárcel de Carabobo con unas bermudas. Posteriormente, unos meses después de tanto luchar, la familia de Valero lograron que lo exhumaran y se le hiciera otra autopsia. En la autopsia fue encontrado que Valero tenía una toxina dentro de su cuerpo que provocó que sus pulmones explotaran. Lamentablemente nunca se pudo resolver si fue un asesinato, si fue suicidio, y en los registros oficiales quedó puesto que Valero se suicidó poco después de haber confesado el crimen de haber matado a su esposa en su celda. Las inconsistencias judiciales en el caso de Edwin Valero reflejan un colapso del deber de protección del Estado. A pesar de que Jennifer Viera fue hospitalizada en marzo de 2010 con un neumotórax y costillas fracturadas, el sistema judicial ignoró la petición de la Fiscalía de mantenerlo en prisión preventiva, otorgándole en su lugar una fianza y una orden de alejamiento. Valero violó estas medidas de forma pública y reiterada sin que los tribunales revocaran su libertad. El error definitivo ocurrió tras su fallido traslado a Cuba. A pesar de que no pudo abandonar el avión debido a su evidente estado de intoxicación, las autoridades permitieron que se retirara del aeropuerto sin escolta ni vigilancia. Esta permisividad institucional, motivada en gran medida por su estatus de ídolo nacional y la expectativa comercial de un combate contra Manny Pacquiao, anuló cualquier mecanismo efectivo de prevención de violencia de género. La tragedia de Edwin "El Inca" Valero es el resultado de una tormenta perfecta donde se mezclaron la genialidad física, el trauma neurológico, la impunidad política y un sistema de justicia que falló estrepitosamente en proteger a los más vulnerables. Valero no fue solo un asesino, fue el producto de un entorno que celebró su violencia en Enrique mientras ignoraba su violencia en el hogar. Lamentablemente, nunca podremos saber qué pasó realmente en esa habitación de hotel, ya que las únicas personas presentes se encuentran muertas.